Buenas noches. Bueno, este es nuestro trabajo final, que es el resumen ejecutivo del análisis financiero de Clan. Siguiente, por favor. Tenemos ahí el escenario realista. En el escenario realista ahí tenemos el ingreso versus los costos. Tenemos que en el primer año tenemos ahí una diferencia en negativo. En el segundo año también se reduce bastante el ingreso negativo y en el tercer año se ve recién un poco ya de ganancia respecto de las ventas. En el flujo de caja, bueno, ahí tenemos, es decreciente en el año uno, el año 2 y el año 3, siendo el año 3 el que menos ganancia tuvo, el que menos tuvo flujo de caja, flujo negativo. Ahí en el punto de equilibrio, para el caso realista, es de 600 unidades y con un ingreso de 21.600 al mes, con eso estaríamos cubriendo el valor operativo. Siguiente, por favor. Tenemos también hay una gráfica de los costos en donde el gasto de ventas representa el mayor costo, seguido de costos indirectos de producción. Siguiente, por favor. En la previsión de utilidades, bueno, ahí en el año uno, como tenemos pérdida, no tenemos nada de previsión de utilidades. En el año 2 tampoco tenemos utilidades. Y recién en el año 3 tenemos ahí un poco de previsión de utilidades en esta gráfica. Ahí por conclusiones del análisis financiero tenemos el crecimiento y utilidad neta. Las ventas crecen moderadamente, pero la utilidad neta es negativa en los primeros 2 años, recuperándose en el tercero. En el flujo de caja, lo más resaltante es que es negativo inicialmente y mejora al tercer año. En indicadores financieros claves, el BAN es negativo y la tasa interna de retorno es muy baja y indican falta de viabilidad y rentabilidad del proyecto bajo condiciones actuales. En la estructura de costos y de endeudamientos, tenemos altos gastos administrativos y endeudamiento del 50%, lo cual aumenta el riesgo y presiona el flujo de la caja inicial. Como recomendaciones finales, ahí es la optimización de costos, reducir gastos administrativos de ventas mediante la renegociación de contratos, incremento de ingresos, diversificando productos, ajustando precios y abriendo nuevos mercados. Tenemos una reestructura financiera, negociando mejores tasas, ampliando plazos, considerando el capital adicional para mejorar el flujo de la caja, la revisión del modelo operativo, ajustando la capacidad de producción para alcanzar el equilibrio y reducir riesgos operativos. A continuación vamos a presentar lo que respecta al escenario pesimista. En cuanto a los ingresos y los gastos, como podemos ver en la gráfica, tenemos unos gastos muy superiores al ingreso, por lo tanto tenemos un valor negativo en cuanto a la diferencia. Por lo tanto, se demuestran pérdidas en los 3 años de la proyección. Lo siguiente es el flujo de caja. Como podemos ver, ha ido aumentando el flujo negativo de caja, por lo tanto, no tiene liquidez y a mayor es el número de negativo en liquidez, este escenario se convierte en insolvente. El punto de equilibrio, para el punto de equilibrio, estamos hablando de alrededor de 8.727 unidades al año para poder cubrir los costos operativos al mínimo. Esta propuesta estaba dada por aproximadamente 400 unidades mensuales que no alcanza a cubrir todos los gastos operativos. Mensualmente es una cantidad de aproximadamente 727 unidades, lo que es necesario para poder alcanzar el costo alcanzar a cubrir los costos operativos.
En cuanto a la estructura de costos, como podemos ver, el gasto en ventas está muy por encima de los otros costos, por lo tanto es demasiado alto. En la proyección de utilidades, como podemos ver en la gráfica, desde el primer año no se obtienen utilidades. Al segundo año la pérdida es un poco menor, pero al tercer año se desploma completamente, teniendo una pérdida bastante alta de casi $50,000. En cuanto a las conclusiones del análisis financiero en este escenario pesimista, en el BAN es negativo, lo que indica que el proyecto no genera valor en este escenario. Por lo tanto, no es viable. El TIR o la tasa interna de retorno no se puede calcular dado que todos los flujos de caja son negativos, confirmando de igual manera que el BAN se iguale a cero y el coeficiente de beneficio-costo es menor a uno, lo que refuerza la no factibilidad del proyecto. En cuanto a los resultados financieros, las pérdidas acumuladas son significativas. Como habíamos mencionado antes, en el año uno es casi $50,000, exactamente 45,056. En el año 2 hay un poco menos de pérdidas, son 17,000, pero ya para el año 3 incrementa nuevamente. El flujo de caja es negativo en todos los años y tiene un déficit creciente de hasta $251,287 al final del año 3. En cuanto al financiamiento y al riesgo, este proyecto depende de un financiamiento externo del 50%, pero con una tasa de interés del 9,5% anual, lo cual tampoco favorece am, al desarrollo viable de este proyecto. El WACC es de 11,23, que debería, que implica que cualquier retorno debería superar este costo para ser atractivo, pero en este caso no hay retorno en cuanto a utilidades. Y pues en cuanto a las recomendaciones estratégicas, se recomienda para este escenario ajustar los márgenes y los precios para mejorar los ingresos, reducir los costos fijos y variables mediante una optimización operativa y la renegociación de insumos. También evaluar la posibilidad de diversificación de productos o servicios para aumentar los ingresos. En este caso, cabe recalcar que existió un retraso en ventas en línea de 2 años que se había considerado que eso representa al 30% de las ventas totales en los 2 primeros años. Por lo tanto, al no tener ese ingreso del 30%, también afecta en la liquidez de esto. Entonces, al extender un poco más la cantidad de productos que se pueden ofrecer, pues va a mejorar tal vez un poco el panorama e implementar un control estricto del flujo de caja para evitar la insolvencia y postergar inversiones no críticas y priorizar activos que generen retorno inmediato. Esta es la presentación que hemos preparado con mi compañero Jorge Tapia y mi persona, Carla Corral. Muchas